Una vez más, queridos telespectadores de San José Televisión, tenemos el gusto hoy de presentar a una persona que no hace falta presentación, que la conocéis muy bien todos vosotros. La habéis visto como yo algunas veces, sobre todo por la línea americana, por EWTN, seguro que lo habéis visto. Yo últimamente lo vi con Pepe Alonso, que también conocéis. Voy a hablar de esta persona que además es muy de nuestra casa, y lo primero que hago es saludarle y decirle: don José Antonio Fortea, mucho gusto, muchas gracias de estar aquí en esta televisión. Considere que es su casa, que además vamos a acordar seguir, porque el tema se lo trae, el tema de usted, su tema, que es el tema del exorcismo, que en definitiva exorcismo es expulsar el demonio, ¿sí? Es así. Me permite que haga una pequeña presentación histórica de usted. Yo todavía no la sabía, pero hoy la voy a decir. Don José Antonio Fortea es barbastrense de Barbastro, que es cuna de santos, pero también de buen vino, el vino del Somontano. Es la capital del Somontano, donde pues ahí es el Alto Aragón, es una tierra maravillosa y que, bueno, usted ha nacido allí, y hay que decirlo, y nació en el año 1968. Y bueno, cursó estudios de teología, para sacerdote en la Universidad de Navarra. De allí se licenció en Historia de la Iglesia. ¿Es así? Sí. Si hay alguna cosa que me lo dice, me corrige. Defendió una tesis en la licenciatura que era el exorcismo en la época actual. O sea que yo preguntaré, ¿y por qué escogió esto? ¿Por qué? Bueno, yo estaba muy feliz estudiando la historia cuando de pronto el obispo me mandó ir a su despacho y me dijo que tenía que hacer la tesis sobre el tema del exorcismo. Yo le dije que no, que venía de otro campo, que era otra mi especialidad, que ni siquiera estaba metido en el campo de la dogmática y que lo que él me estaba proponiendo era una tesis dogmática. Entonces yo insistí mucho en el no, pero él insistió mucho en el sí y finalmente me lo ordenó. Le ganó, sí. Y entonces pues obedecí. Le dirigió la tesis el secretario de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. Bien, además actualmente es arcipreste diocesano, y su trabajo lo compagina como teólogo y al mismo tiempo como labor de párroco. Es así, tal como me han dicho. Yo he preguntado del tema de hoy, para hablar del demonio. Es demonólogo, licenciado en demonología, un experto en demonología. Pocos expertos hay como usted en España concretamente. Y entonces he preguntado, ¿qué le pregunto yo al padre Fortea? Y entonces, ¿qué he hecho? Me he ido a los mismos telespectadores de televisión, San José, le he dicho, ¿qué le pregunto? ¿Qué queréis que le pregunte al padre Fortea? Y han empezado a decirme y a ametrallarme preguntas. Usted no sabe cuántas preguntas me han hecho. Me han hecho 30 y tantas preguntas, pero digo, no puede ser. Y entonces he escogido 13 preguntas. 13 porque eso del demonio y el número 13 por si acaso tiene alguna relación. Pero yo después añado una que es la 14. O sea que le voy a hacer 14 preguntitas, que usted puede decir lo que quiera y como le vaya bien. El demonio no es supersticioso. Él fomenta la superstición, pero él no se lo cree. Pero no se lo cree. Muy bien, muy bien. Bueno, he dicho que es demonólogo, es especialista en los demonios y lucha contra el demonio, porque el exorcismo es luchar contra el demonio. He leído en el Evangelio, en San Mateo y en San San Marcos, aquel pasaje del endemoniado de Gerasa, cómo nuestro Señor Jesucristo luchó también con el endemoniado. O sea que no es fácil, no es un tema fácil, ¿no? Hay también una anécdota, un testimonio que no tendremos tiempo, pero que es una maravilla, aquel testimonio de Marta, la endemoniada, un nombre ficticio, pero que es toda una historia de una experiencia vivida por usted, donde le costó meses y meses poder conseguir que saliera el demonio de esta persona. Esto a mí me impresionó muchísimo. Demonio, yo pongo demonio, padre de la mentira, acusador, tentador, le llaman príncipe de este mundo, le ponen hasta serpiente, lo hemos visto en las distintas películas. Tiene nombres, varios: Lucifer, Belcebú, Satanás, Zabulón, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cuántos demonios puede haber. Usted ya hablaremos de esto un poquito. Voy a hacer la primera pregunta de las que vienen de las 13 que tengo previstas, 14. La primera, concreta. Padre, ¿quién está autorizado para realizar el exorcismo? ¿Es un poder el que usted tiene? ¿Quién se lo da? Bien. Bueno, Jesús, él expulsaba demonios, curaba enfermos y además hubo otra serie de signos para demostrar que él no solamente hablaba, sino que se demostraba. Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero
sabemos que lo que él dijo es verdad porque él dijo y obró. Y una de estas obras, no la única, claro, es la expulsión de los demonios. Entonces él, antes de abandonar este mundo en carne, mortal, en carne, en la ascensión, él entregó un poder a los apóstoles. Y ese poder, los apóstoles lo transmitieron a los obispos, y los obispos a otros obispos. Y los obispos lo han transmitido a los sacerdotes. En el sacramento del orden está ínsito el poder de expulsar demonios. Es algo incluido, no se puede quitar. Tan es así que no se podría conferir el sacramento del orden y decir, pero esto no. Es un poder único, el poder sacerdotal, y en él está incluido el poder de expulsar demonios. Ahora bien, por medidas de prudencia, desde hace ya muchísimos siglos, la Iglesia requiere que el sacerdote que se dedique a esto, o que incluso haga un solo caso, tenga el permiso expreso de su obispo. Con lo cual, los que nos estén oyendo, si ellos creen tener algún problema de tipo demoníaco extraordinario y quieren hablar con un exorcista, lo que deben hacer es llamar a sus obispados. Y si en ese obispado les dicen que no hay nadie, que pregunten dónde es la diócesis en la que haya un exorcista que esté más cercana, la diócesis. Y ellos le tienen que informar. De acuerdo, pero usted lo dice de acuerdo al sacramento del orden, pero de exorcistas hay muy pocos. ¿Por qué usted? Porque además es providencial, no es casual, que en aquella época que usted se resistía a aceptar el trabajo de trabajar todo el tema del exorcismo, usted se resistía. En cambio le dijeron, no, esto es lo tuyo. Yo pienso, ¿por qué le dijeron, esto es lo tuyo? ¿Qué vieron en usted? Pues si le soy franco, yo pienso que fue una cuestión de azar. Detrás del azar está Dios. Ah, eso sí. Detrás del azar está Dios. Pero de verdad que no hubo una razón especial, desde luego en mí no, porque yo no lo pedí, ni tampoco pienso que en el obispo. Fue más bien una concatenación de causas que acabaron de esta manera. Pero yo siempre digo, si en vez de encargarme a mí esto, se lo encargan al sacerdote del pueblo de al lado, pues él, acabada la tesis, le hubieran llegado algún caso, no había nadie más en España, hubiera seguido, y él hubiera acabado siendo el experto. O sea, en este sentido, el que hubiera empezado, hubiera seguido. Porque el que empezara sabía que no había nadie más en toda España en aquella época. Entonces, lo digo sinceramente, pienso que si yo estoy hoy aquí respondiendo a estas preguntas, que si yo he atendido pues a cientos de personas que me han venido con consultas, aunque no tuvieran nada, que si he logrado una experiencia de años atendiendo casos reales, ha sido realmente por una serie de causas azarosas que nada tenían que ver ni con mi persona ni nada. Detrás está la mano de Dios, es verdad, es verdad. Pero podía haber sido otro. Sí, pero mi mente providencialista me dice que no existe la casualidad. Para mí la casualidad en este caso es el calzador de la providencia. O sea que usted fue el calzador para que la providencia se sirviera de usted para ayudar a tantas personas que le piden precisamente para solucionar este grave problema. Voy a entrar en la segunda pregunta y tercera, para acortar un poco. De todas maneras, voy a hacer un pequeño inciso. Sí. Yo, nada más ordenarme, una semana después conocí a una persona, y esta persona, carismática, yo no pertenezco a la renovación carismática, pero esta persona sí que pertenecía, pues la conocí y me dijo, padre, usted algún día será el exorcista más famoso de España. Y entonces yo dije, bueno, sí, claro, gracias a Dios, porque pensé, esta persona está muy obsesionada con el tema del demonio y a cada sacerdote que ve le dice esto. Y el tema me interesaba tan poco que me olvidé. No le di ninguna vuelta al asunto. Dije, no pienso que me haya mentido, simplemente él ve a cada sacerdote como un luchador
contra el pecado, contra el maligno, y me ha dicho esto en un afán, en un entusiasmo. Y para mí aquello tuvo tan poca credibilidad que me olvidé completamente. Solamente me acordé muchos años después, cuando ya se iba a publicar mi primer libro, que ya había acabado la tesis y todo. Con lo cual es verdad que aunque sí que debemos hablar de azar, en cuanto que yo sé las causas menores que actuaron en eso y son verdaderamente de risa, ¿por qué acabé yo haciendo esa tesis y no otro? Sin embargo, es verdad que detrás de todo está Dios, eso es cierto. Claro. Ahí es donde yo le digo, porque le digo el calzador, la providencia, ¿no? Y es verdad, lo del demonio es una obsesión general. Y ahora digo, bueno, ante una clara evidencia de posesión demoníaca, hay cosas que debemos de hacer y cosas que no debemos de hacer. ¿Cómo puedo saber yo que una persona está poseída por el demonio? ¿Quién es capaz de hacer un discernimiento por su cuenta y lanzarse con riesgo a acertar o no? ¿Qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer? Bueno, las personas lo único que pueden hacer es sospechar que hay algún tipo de intervención demoníaca. Tiene que ser el especialista el que lo determine, porque es muy fácil caer en el extremo o de negar absolutamente su existencia y decir que el demonio es un símbolo, o de verlo en todas partes y actuando en todas las cosas. Y el demonio solo es un elemento más que actúa en la creación, pero no es el elemento primordial. Entonces, la gente siempre se va a decantar hacia un extremo o hacia otro. El especialista es el que debe ver primero si aquello es razonable, si aquello no se puede explicar de otra manera. Yo diría que alguien puede sospechar que hay una posesión si una persona normal, a raíz de hacer algo esotérico, pues comienza a entrar en trance, habla con otra voz, habla lenguas distintas, no resiste un crucifijo que siempre ha estado en la casa, entra en la iglesia y se siente mal, incluso con ganas de vomitar. No todas las posesiones son así. Esto es un poco la posesión típica, perfecta de manual, pero en la medida en que concurran más elementos, más podemos sospechar. Desde luego, lo que es, como resumen muy claro, es que si una persona completamente normal, después de hacer algo ocultista, su vida cambia radicalmente con una serie de hechos inexplicables, aunque sean de su conducta, allí debemos sospechar que hay una relación causa-efecto. Y para dejarlo más claro, ¿qué es este tipo de ritos que pueden provocar pues, la posesión? Pueden, no significa que la provoquen, pueden. Pues la ouija, el espiritismo, la santería afrocubana, los ritos de la New Age, los ritos satánicos. Los ritos satánicos, eso por supuesto. Por supuesto, ¿no? Sí, sí. Bien, y entonces es que vamos enlazando como por una forma natural y me gusta mucho. Yo recordando lo que nuestro antecesor Papa Pablo VI en aquella época, no sé si era posconcilio o durante el concilio, lanzó una frase que nos dejó a todos sobrecogidos. Decía, el demonio, lo dijo además en presente, se está metiendo por las rendijas del Vaticano. Esto fue tremendo, fue una sorpresa en aquella época, te estoy hablando de años, y digo, ¿es posible que el demonio se pueda introducir por las rendijas del Vaticano? Y lo dejo aquí, y usted ha dicho ahora, el espiritismo, el esoterismo, los ritos satánicos, ¿pueden permitir que el demonio penetre en un lugar y lo infecte, lo infeste? Sí, puede ser. Pero entonces, ante esta situación, ¿qué hemos de hacer? Las palabras del Papa exactamente fueron, el humo de la Iglesia, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Sí, sí. Y es lógico que dijera eso, porque en la época en que lo dijo, era una época en que se estaba enseñando en muchos seminarios una teología que rompía con la tradición de la Iglesia. Se estaban poniendo en cuestión los dogmas, se ponía en cuestión la moral, la liturgia de la Iglesia, una liturgia milenaria, pues se hizo tabula rasa. Entonces él, ante esa situación de conventos que se vaciaban, de sacerdotes que abandonaban el sacerdocio, de una desobediencia tan generalizada, es cuando él hizo
públicamente esta expresión que a muchas personas les sorprendió. El humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Y fue una época terrible y espantosa. Gracias a Dios, la tormenta mayor ha pasado, pero los que recuerden los años 70 sobre todo y 80, pues sabrán que es una época que se puede comparar sin ningún problema a la rebelión protestante. Y por eso el sumo pontífice dijo esas tremendas palabras. Y ante este caso, en nuestras casas también puede ocurrir. Sí, a veces no es la posesión de la persona, sino la infestación de un lugar. Cuando en un lugar se ha practicado mucho, por ejemplo, el espiritismo, o ha habido una señora que tenía una consulta de tarot y hacía ritos esotéricos, aunque venga una familia a esa casa, la compre y no sepa nada de lo que pasó allí, es cuando se producen fenómenos extraños. Eso se soluciona, pues yo siempre le digo a la gente, orad, y mejor si oráis en familia. La oración destruye los lazos que el mal pueda tener en esa casa. Y después no os va a hacer nada malo, simplemente puede mover cosas, olores, tal, pero si pudiera hacer más mal lo haría. Pero hay muchas películas de casas encantadas, y eso se debe, además está en todas las culturas, eso se debe a que es verdad que en los lugares donde se ha invocado mucho al mal, pues el demonio, aunque se vayan esas personas, tiene unos lazos. Pero eso también es válido al revés. También hay casas donde recae especialmente la bendición de Dios. Casas donde realmente los ángeles están allí inspirando buenos sentimientos, ayudando, protegiendo. Sí, pero ocurre una cosa que es real. En una casa donde hay buen ambiente familiar, que incluso se reza en familia, pero el demonio tiene una peculiaridad, que es muy listo. Él tiene la peculiaridad de dividir y a través de la mentira y de la confusión va metiéndose, va engañando a las personas y fácilmente, porque somos humanos, porque tenemos todos nuestros defectos de los 7 pecados capitales, pues entonces caemos y nosotros ayudamos a que el demonio se vaya metiendo más. ¿Cómo tomar conciencia de esto? ¿Cómo poder tomar conciencia? Yo además solo le veo la dirección espiritual, no sé cómo lo ve usted. La gente que me esté escuchando no debe olvidar de que de lo que hablo es algo siempre extraordinario, que normalmente no le va a pasar nada. Lo ordinario va a ser la tentación. La tentación, eso la sufrimos todos, hasta el Papa, yo. Entonces, contra la tentación, lo primero, aunque resulte muy simple, hay que resistir. Después hay muchas cosas para resistir, muchas armas. La oración, los sacramentos, la lectura de la Biblia, la lectura de escritos de santos, vidas de santos, muchas cosas. La confesión es un medio extraordinario. Pero aunque en este programa hablemos de lo extraordinario, la mayor parte de la gente se va a morir sin ver nada extraordinario. Sin embargo, todos van a sufrir la invisible, silenciosa tentación del demonio. Y hay gente que está desprotegida. Hay gente que cede a la tentación porque no tiene ninguna protección. Mientras que hay personas que son verdaderamente guerreros de Dios, acorazados y que no traspasa la tentación porque ellos desde el primer momento dicen no. Pero de estos hay pocos, claro. Sí, es la ignorancia, es la falta de formación, un camino abonado para que el demonio se ponga las botas. Sí, el demonio, claro, trata de crear la confusión, de mezclar la verdad con el error, de deformar la verdad. En eso ha tenido un éxito extraordinario. Novelas como El Código da Vinci, determinadas películas, son tantas y tantas los bestsellers que la gente los lee por diversión y no se da cuenta de que cuando acaba ese libro su mente, las cosas buenas que Dios había puesto a través de una catequesis están ya emborronadas, pues de esto se alegra mucho el demonio. Pero no hay que olvidarlo. Esto pasa por los seres humanos. Él solo tienta. Son los seres humanos los que escriben los libros, los que hacen las películas, los que hacen los programas. Él tienta. Si las personas resistieran, no lograría nada. Porque el demonio no puede, tiene un límite hacia nosotros, que es nuestra voluntad. Si nosotros le decimos que no al demonio, el demonio no pasará. No solamente eso,
sino que además tiene otro límite. Y si los espectadores pensaran que otro límite más que la voluntad, hay otro, la permisión de Dios. Nadie es tentado más allá de lo que puede resistir. Por lo cual Dios permite que exista esta tentación y que el demonio penetre para conseguir otro fin que sea bueno, ¿no? Bueno, el demonio no debería penetrar nunca. Si nosotros resistimos la tentación, damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios porque hemos luchado el combate de Dios, espiritual. Pero cuando San Pablo dice, nuestro combate es no contra los poderes de este mundo, sino contra principados y potestades, se está refiriendo a que todo cristiano es un soldado de Cristo que va a luchar una batalla espiritual. Y toda la Iglesia es como un gran ejército. Los poderes de la luz, extendiendo la luz por el mundo. Y hay poderes de las tinieblas, que son de muchos tipos, no es un solo poder. Es en otra época el nazismo, el marxismo, tantas y tantas cosas. Iglesia hay una, pero poderes, pero fuerzas en este mundo que extiendan el mal son muchas y divididas. Y hay una persona de los telespectadores que me ha preguntado, pregúntale al padre Fortea, ¿qué debo de hacer ante una persona que me echa el mal de ojo? Que me envía un maleficio. ¿Qué debo de hacer? Me hizo gracia la pregunta y digo, se lo voy a preguntar. Bueno, como hoy día en España, desgraciadamente, va tantísima gente a los videntes, a los santones, pues entonces son muchos los que creen que han sido víctimas de un maleficio, porque todo el mundo que vaya a ver a uno de estos falsos curanderos les van a decir que tienen un maleficio, un mal de ojo, todos, un trabajo, como suelen decir ellos. De tal manera que el tanto por ciento de personas que se creen víctimas de un maleficio crece año tras año. Si esto sigue así, la mitad de la población se va a creer víctima de un maleficio, de un mal de ojo. Esto no es así. Casi nadie sufre ningún tipo de maleficio demoníaco. Después, ¿alguien puede sufrirlo? Pues hombre, si lo permite Dios, sí. Es decir, sí que hay personas que pueden invocar al mal para dañar a otros. Y si Dios lo permite, que eso suceda. Pero esos son pocos casos. Y además, para que pensemos que eso es así, deberíamos tener unas ciertas pruebas. El anterior ritual de exorcismo, el que estuvo vigente hasta 1998, hablaba claramente de esto. Y en la tradición de la Iglesia esto aparece. Pero aquí pasa como en la tentación, todo tiene que estar permitido por Dios. Cuanto más oremos, más protegidos estamos. Y si alguien cree ser víctima de un maleficio, al 90%, al 95% no lo está. Todo es pura sugestión. Ahora bien, Dios a veces permite cosas que son como una lección, como diciendo, tomaos muy en serio el poder de la oración, porque yo os voy a mostrar ahora lo que pueden llegar a hacer los servidores de las tinieblas si invocan a las tinieblas para dañar a mis hijos. Y lo voy a permitir para que aprendáis lo serio que es esto, el poder tan grande que tenéis vosotros para hacer el bien, para bendecir. Podéis detener guerras, hambre, enfermedades, de todo, solo con la intercesión, con la oración. Y a veces Dios sí que permite casos puntuales muy claros para que los cristianos, digamos, ahora veo, viendo los frutos del mal, qué semilla es la que tengo que plantar. Sí, referente a esto que está diciendo, me preguntan, dice, bueno, el mundo es como es y está como está. Está en un estado caótico. El mundo no se aclara y esto tiene un movimiento caótico. Bueno, todos estos movimientos, vamos a llamar ecológicos, agresivos, que siempre han sucedido, pero quizá no con tanta fuerza como ahora, en donde la ecología tiembla como respuesta a la agresión que el hombre le está dando en la ecología. Esto lo permite Dios, pero el demonio se mete ahí, ¿no? Bueno, el mundo está mejor o peor dependiendo de con qué lo comparemos.
Yo creo que hablar del mundo es tan complejo que siempre me suelo limitar a Europa. Bueno, Europa se ha alejado indudablemente del cristianismo, eso es evidente, eso es evidente. Europa sí que la conozco bien y Europa va camino de abandonar completamente la fe en Jesús y que los europeos crean en una amalgama de cosas que no compromete a nada, que sea una especie de pensamiento, de buen pensamiento, una especie de sopa en la que haya de todo un poco y de nada en concreto. Europa sí que va muy mal en lo espiritual, en lo económico, en lo tecnológico, va muy bien, es un lugar próspero, de los lugares más prósperos de todo el planeta. Sin embargo, cuando la moral falla, es una mera cuestión de tiempo el que los desórdenes morales acaben produciendo frutos terribles para la sociedad. Por tanto, donde se dice que no hay distinción, hay confusión. Toda esta confusión que hoy Europa estamos viviendo es fruto posiblemente de influencias diabólicas para romper la sociedad. Y hablemos de la enseñanza, por ejemplo. Estas confusiones de la enseñanza, la libertad de enseñanza, hablemos de la sexualidad, de la pornografía, de la eutanasia, del aborto. Todo esto son manifestaciones que el hombre libremente realiza, pero son influencias diabólicas para conseguir una destrucción. Sí, hay que dejar claro que el protagonista de la historia es el hombre. El protagonista de la historia es el ser humano. Dios ha dejado la historia en manos del libre albedrío humano. Si bien es cierto que tenemos más elementos que influyen en nosotros, y uno de esos elementos, y no menor, es el elemento demoníaco, los demonios que están sueltos, que tienen una jerarquía, que tienen un poder, que se pueden organizar, que pueden decir nos interesa potenciar esto. No es un elemento menor, es un elemento muy grande. Y sobre todo, cuanto más débil es una sociedad en lo moral, más débiles estamos frente a esa influencia. Los demonios son siempre los mismos, pero los demonios podían una cosa en una España en la que todo el mundo iba a misa los domingos y todo el mundo, pues, bueno, digo todo el mundo, el 90%. Sí, un porcentaje mayoritario. Y se llevaban las flores a María y se hacían romerías y en Pascua la gente se iba a confesar. Los demonios eran los mismos, pero digámoslo así, la gente tenía unas defensas y decía, hasta aquí llegamos. Los pecados de debilidad aún, pero había ya unos límites. En una sociedad como la nuestra es como una gripe en la que ya hemos perdido las defensas. Con lo cual, siendo los mismos demonios, pueden tener un poder mayor, no porque tengan más poder, sino porque nosotros somos más débiles. Esta es la situación en la que nos encontramos. Y lo que vemos en España es que año tras año el reino de los cielos retrocede un poco más. Otra parte de la muralla vuelve a caer. Y después otra parte de allí. Y otra. La educación, determinados aspectos como es el honor de los sacerdotes, su fama. La muralla es muy grande y muy amplia, abarca tantos aspectos, pero lo que está claro es que año tras año otra parte de la muralla está cayendo. Y esto tiene un límite. Yeah. Esto tiene un límite. El cristianismo, la Iglesia, la Barca de Pedro, tiene su supervivencia garantizada, pero no la tiene en este país, ni en un continente entero. Y no es lo mismo, como sucedía en los años 50, una iglesia prestigiosísima en todos los países, incluidos los protestantes, como en los Estados Unidos. Una iglesia que mandaba millares y millares de misioneros a todas partes del mundo. Una iglesia que uno iba a los países cristianos y bien, había una parte que no era ejemplar, pero un buen tanto por ciento de los cristianos sí. No es lo mismo eso que lo que vemos ahora. Entonces hay que entenderlo. La iglesia tiene su supervivencia garantizada, pero podemos ser unos pocos millones, no vamos a llegar a eso, Dios mediante, pero hay que entender a veces los extremos. Podría ser
Podría ser. Y sobre todo, hay un aspecto que a mí me preocupa mucho de Europa y que los demonios en eso se frotan las manos. Y es que en este continente, a diferencia de Estados Unidos, está tan enraizado el concepto de que el Estado es el que decide frente a la libertad en otros lados, que el Estado acabará diciendo, no, usted no puede predicar eso, porque eso que está predicando pues fomenta la discriminación. Esto lo han aprobado las leyes, usted no puede predicar esto. Yo recuerdo que se me pusieron los pelos de punta cuando escuché a uno de los más altos dirigentes del partido que nos gobierna diciendo, respecto a otra religión, diciendo, habrá que ver si esa religión se adecúa a nuestra Constitución. Claro, eso es tremendo, porque primero empezarán por grupos pequeños, pero después seguiremos nosotros. Es inimaginable que un senador en Estados Unidos diga, habrá que ver si esta religión se adecúa a nuestra Constitución. No, perdone. Toda religión se adecúa a la Constitución, porque lo primero que defiende la Constitución allí es que cada uno podrá creer lo que quiera. Aquí no. En Estados Unidos salió una ley hace cosa de 3 años que prohibía taxativamente que ningún jefe pusiera la más leve objeción a que un funcionario público del Estado, en cualquier parte, llevara las vestimentas que según su fe creyera. En Francia, hace poco, hemos visto cómo se prohibía que un chico pueda ir con una cruz al colegio público. Un sacerdote con sotana pasaba por un pasillo a una capilla que tiene alquilada allí la Iglesia Católica en un colegio y que ellos usan, y le llamó el director y le dijo, perdone, si hemos prohibido el velo, no podemos permitir que usted pase con la sotana por los pasillos. Unas religiosas que estaban dando clases en el colegio público francés les dijo, perdonen, si hemos prohibido el velo, ustedes no pueden ir con hábito. Entonces, estos son los primeros pasos. Dentro de 40 años, directamente pueden decir, ustedes no pueden predicar esto, y si no, aténganse a una denuncia. Yo mismo con los exorcismos, lo digo claramente, tengo un tiempo para hacerlo. Yo sé que dentro de 20, de 30 años, de 40, alguien pondrá una denuncia y un juez dirá, a ver, voy a llamar a unos cuantos psiquiatras a ver si esto es correcto o no. ¿No es correcto? No, usted no puede seguir haciendo exorcismos. Y además le vamos a poner una pena por intrusismo. Por lo cual las leyes actuales están atacando la propia ley natural divina. Cada vez sin una malicia especial, realmente el mal se está apoderando de la legislación, ya no solamente de las personas individuales. La semilla demoníaca se está sustanciando en estructuras que después vamos a necesitar, aunque empezáramos ahora, decenios en derribar. Claro. Eso ha sido la gran victoria del demonio. Ya no es que logre pecadores, está logrando realmente destruir el reino de Dios en toda una nación. Ya no conseguir más o menos adeptos. Está logrando sentar las bases para que una sociedad totalmente ya posmoderna pueda decir, no tienen ustedes espacio en nuestro ámbito de libertades. Sí, le ponen como justificación exaltar todo lo que son los valores científicos, por ejemplo, ¿no? O sea, que a consecuencia de ir exaltando los valores científicos como lo más importante, están reduciendo todo lo que es la parte espiritual o ley natural, simplemente que se manifiesta porque es ley divina, ¿verdad? Bueno, me está dando usted una imagen que es la que es, la reconozco, un poco pesimista, entre comillas, desesperanzadora, pero nosotros hemos de darle al mundo esperanzas, que es lo que nos está diciendo la Santa Madre Iglesia, y que además el Santo Padre actual, como Cardenal Ratzinger, admitía ya la posibilidad de que será incluso necesario que la Iglesia, los componentes, se reduzca para volver a generar una nueva semilla, que ya la hay,
para volver a resurgir otra vez y volver a empezar. Porque el demonio, estoy de acuerdo que no va a triunfar. El demonio no lo vemos, pero lo sentimos que da gusto, ¿eh? O sea que lo tenemos, se nos mete en las vísceras y actuamos de forma sin darnos cuenta, porque él se aprovecha de nosotros y se está aprovechando en este momento de esta debilidad que hay en la sociedad. Hablando de otra cosa, vamos a ver lo mismo. A veces las personas, además, mucho ahora, estamos en el campo que usted hablaba antes de las supersticiones, pero ven fantasmas, incluso ven dibujos en las paredes, cosas que se mueven, voces que escuchan, pero lo escuchan de verdad y además ahí las famosas caras de Belmez y todas estas cosas que salen por las paredes, la gente ve y le da una importancia tremenda. ¿Es influencia diabólica? Pregunta muy cerrada, lo comprendo, ¿eh? Bueno... ¿O son alucinaciones? La mayor parte de las cosas que la gente cree ver son producto de la sugestión, pero no todas, no todas. Porque si uno lo investiga con detenimiento, ve que no todas son producto de la imaginación. Yo recuerdo que escuché una vez a una familia en mi iglesia y dije, bueno, esto es esquizofrenia paranoide seguro. Pero he aquí que de pronto la mujer que estaba al lado dijo, no, no, yo lo vi también. Y los dos niños que estaban en el otro banco dijeron, nosotros lo vimos. La cosa ya cambia, ¿eh? Claro. O sea, hay historias a veces muy increíbles, pero que han sido vistas por varias personas. Entonces, el mundo es ciertamente más complejo de lo que los esquemas simples, resumidos, nos pueden dar. Y uno de estos aspectos a los que usted está haciendo mención es a las almas del purgatorio. Hay más almas del purgatorio de las que pensamos, a las que Dios les permite decir, toca un momento a su puerta, llámale, aparécete en sueños, tal cosa. Hay casos en los que no sabemos si ha sido sugestión o no. Hay casos en los que no hay ninguna duda, aquello sucedió. Recuerdo de un inglés, estudiante en Oxford, acabó con unas notas impresionantes, sabía hablar, quiero recordar que 6 idiomas y leer más, y 6 idiomas y leer 3 o 4 más. Recuerdo que llegó a un sitio, oyó una historia y dijo, en aquel lugar se dividían en 2 bandos, los escépticos y los que creían que ese fenómeno sucedía. Uno que tenía que ver con un alma del purgatorio que se manifestaba. Y a partir de cierto día yo pasé al lado de los que creían. Claro. Hay veces que uno puede reírse de lo que no conoce, pero el mundo es muy variado. Estamos en un mundo en el que una ampollita de sangre de San Genaro se licúa una vez al año, y un mundo en el que hay un trozo de tela, la síndone, que es como una prueba casi de la existencia de Dios, y un mundo en el que hay personas estigmatizadas, seguro que menos de las que dicen, pero seguro que también hay unas cuantas. Y es un mundo variado, apasionante, en el que hay apariciones de ángeles, hay fenómenos demoníacos, hay místicos, hay servidores de Satán que les ocurren hechos extraordinarios. Videntes. Hay muchas cosas. Realmente Dios, le podemos decir que incluso en este campo de lo extraordinario, ha sido el mejor escritor de una novela. Ha sido fascinante. Si Dios ha mostrado su grandeza al crear el mundo de los astros o el mundo de los fondos marinos, no ha sido menos Dios a la hora de crear y permitir todos estos fenómenos extraordinarios, una parte de los cuales es el mío, el demoníaco. Pero yo siempre lo digo, el mundo de lo místico es cientos, miles de veces más apasionante que el mundo de lo demoníaco. El mundo de la mística es más variado. Los libros, al hablar de la fenomenología demoníaca, pues incluyen una serie de hojas. El mundo de lo místico son siempre 20, 30, 50 hojas más que los fenómenos demoníacos. Y realmente son más. Y siempre son mucho más extraordinarios. Como si el demonio tuviera unos límites, pero Dios dijera, no, mucho más. Yo quiero hacer que una Teresa Neumann, en Austria, en Baviera, perdón, se alimente solo de la Eucaristía durante 40 años, pues solo de la Eucaristía. Y beber
ni beber. Y allí tenemos a Teresa Neumann, murió en los años 70 u 80, ahora no me acuerdo, que esta mujer estaba en cama, no comía nada más que la forma y no bebía nada. Se turnaron equipos de enfermeras y de médicos día y noche para vigilarla y dijeron, sí, esto es así. Esta mujer, el viernes a las 12, vivía la pasión de Cristo y empezaba a sangrar. Y a las 3 de la tarde quedaba en la cama como muerta. Y estaba en ese estado como muerta hasta el sábado en que volvía otra vez a la conciencia y sentía la alegría de la resurrección. Esto no lo puede hacer el demonio. Exactamente, porque además tiene un sentido positivo que se ve, pero vemos en el Evangelio, en la ley del Evangelio, estas convulsiones de estas personas que se presentaban delante de nuestro Señor Jesucristo, que protestaban, que incluso le decían, ¿por qué te estás metiendo conmigo? Y tenían unas manifestaciones visuales de espumarrajos por la boca, de convulsiones. Todo esto era una manifestación diabólica. Y ahora le pregunto, ¿puede ser que haya enfermedades tipo epilepsia, tipo, supongo que se lo habrán preguntado alguna vez, paranoias, psicopáticos, en donde todo puede ser manifestaciones producidos sin la intención, sin la voluntad, y hablo de la esquizofrenia también, sin la voluntad del propio paciente, que sean influencias diabólicas? Bueno, lo primero de todo, la primera parte, habría que decir que aunque son muchos los médicos que a boca llena dicen en la Edad Media se confundía la esquizofrenia, la epilepsia con posesión, son médicos, pero no son historiadores. Porque yo debo decirles a los que digan eso que la epilepsia era una enfermedad, era algo conocido desde la Edad Antigua. Entre otras cosas porque hay una raíz genética que estaba muy determinada en algunas familias. En la Edad Media se conocía perfectamente la epilepsia, perfectamente, y no se exorcizaba a los epilépticos. Al revés, si uno estudia los relatos de posesión medievales que tenemos, o los relatos incluso de la Edad Antigua que nos hablan de la posesión, se describe allí una serie de datos que uno dice, esto era una posesión. Lo que ellos estaban viendo es lo que yo he visto. ¿Por qué? Pues porque se describe, por ejemplo, cómo emerge esa segunda personalidad, cómo un niño pequeño pues comienza a hablar latino, entiende las preguntas en latín, o sea, una serie de cosas que hace falta una gran buena voluntad para decir, bueno, es esta enfermedad, pero con un poco de esta y un poco de esta y un poco de esta, para encajarlo con calzador. No, es más razonable pensar que si esa persona estaba tan mal y con 2 o 3 exorcismos volvió a la normalidad y ya vivió en el pueblo feliz y tranquila, pues mire, me convence más la historia de ese señor que vio eso en el siglo XIV que no usted que desde su despacho se pone a teorizar qué es lo que vieron o dejaron de ver. Después, lo que usted decía, ¿pueden las enfermedades mentales estar el demonio? Pues mire, allí ha habido una evolución en mi parte. Y yo, por mi parte, yo al principio, hace ya años, cuando había visto en Roma, en otros lugares, este tema, pues era restrictivo. Posesiones solo lo que cumple esta serie de condiciones, este cuadro patológico. Pero después me he ido dando cuenta de que también había influencias, personas que habían hecho algo esotérico y que a partir de entonces tenían estas perturbaciones que nunca llegaban a posesión. Y es verdad que algunas de esas perturbaciones eran psiquiátricas. Y uno dice, pues, es verdad, esto es psiquiátrico, pero qué casualidad que todo empieza a raíz de que esta persona se involucra pues, en el budismo esotérico, uno de los últimos casos que recibí. Es muy casual, la verdad, y que además su novio se involucra y que le pase lo mismo y que ores y los dos tengan la misma sensación corporal. Entonces allí nació un campo de investigación en el que todavía sigo, en el que dejando muy claro que la posesión es la posesión,
y que la enfermedad mental es la enfermedad mental, sin embargo, también hay un cierto número de enfermos mentales en que la influencia demoníaca es la raíz de la enfermedad. Y eso es un tema muy interesante que lo he comentado con psiquiatras y es un tema apasionante y claro, que todavía nos invita más a investigar cuando ha habido curaciones de enfermedades mentales con una oración de 15 minutos. Enfermedades mentales graves, largas y que ya habían hecho todo lo que habían podido. Entonces es muy interesante. Yo creo que aquí ha habido una cierta dejación a veces de los confesores en cuanto aparece cualquier enfermedad mental, si aparece una esquizofrenia no, pero en decir vaya al psiquiatra, cuando en realidad muchas, no todas, pero muchas enfermedades mentales tienen su raíz en un desorden moral. Dicho de otro modo, en el campo feliz, cristiano, sano de mis abuelos en Huesca, no había ningún caso de depresión, ni uno. Y ahora no hay casa en la que no haya un miembro con depresión. Sí. Entonces, ¿qué creo que hay que advertir a los confesores? Pues hay que decirles, ciertamente hay enfermedades que tienen que ir al psiquiatra, pero muchas enfermedades mentales tienen su origen en el desorden moral que acaba al final creando verdaderas distorsiones de la mente. Pero los confesores, si sanean totalmente primero el espíritu va a irradiar una salud sobre toda la persona, que es una unión, porque la gente dice, no, yo hago lo que quiero, y al final los frutos son estos, la enfermedad. Sométase a Cristo, ríndase, haga oración, lea la Biblia, adecúe su vida a los planteamientos del médico de las almas que es Jesús. Y solo con eso, en 3 meses, volvemos a hablar de sus enfermedades. Y usted mismo ha entrado en el campo que yo deseaba, que era el campo de las soluciones, porque uno son los hechos, los problemas que se suceden con estos hechos, y otro el campo de las soluciones, que es el que usted nos acaba de brindar ahora en este momento. Solo unas preguntas de curiosidad que me hacen y las tengo que hacer, porque si no me dirán, el tiempo se nos acaba. Ya me avisan que el tiempo se nos acaba, se ha quedado esto corto, alabado sea Dios, ya tornaremos, ya volveremos otra vez. Los demonios están Supongo fuera que en América me entenderán de que tornaremos, quiere decir que volveremos otra vez. Bien, ¿qué decía de los demonios? Que los demonios están fuera del tiempo, pero nosotros pero no. nosotros no. Preguntas concretas. ¿Son todos los demonios iguales? No, la Biblia habla de muchos tipos. Jesús mismo dice, esta clase solo sale con... O sea, ya incluso él habla de clases. Sí. Y además la Biblia hace distinciones entre alguno que lo menciona siempre en singular, Satán, por ejemplo, y otros. ¿Es posible pactar con el demonio? Sí, es posible pactar. Lo que ya no está tan claro es que se le aparezca a alguien para recibir ese contrato o lo que sea. Uno puede pactar con el aire y con la oscuridad, pero que se vaya a aparecer allí un señor con cuernos, no. Y después la siguiente parte, que además el señor de los cuernos, que no se va a aparecer, cumpla su parte. Eso yo conozco a varios que han hecho el pacto y no han conseguido nada. Ya. Muy bien, y nos queda una cosa que, bueno, yo pienso siempre en los 7 pecados capitales como algo que está metido dentro de nuestra sangre, como por ósmosis ha entrado y hace que nosotros, inconscientemente incluso, pues seamos soberbios, avariciosos, envidiosos, que tengamos la ira, sobre todo la lujuria, la gula y la pereza. Son 7 puntos referentes en donde el demonio, yo creo que ahí sí que se pone fuertemente. Usted como sacerdote, que ha dicho cosas muy bonitas sobre soluciones. Yo quisiera que insistiera un poco, se lo pido por favor, denos soluciones a los telespectadores de San José Televisión para que podamos mejorar nuestras posibilidades. Y si hace falta volver a decir a los sacerdotes, sepan confesar, confiesen, porque a través de la confesión se pueden arreglar muchas cosas de la dirección espiritual. Y con esto terminaríamos. Bueno, pues yo le diría a la gente, yo lo que suelo aconsejar, lo primero de todo al que está sin nada, es que lea el Evangelio, que lo lea lentamente, unas pocas líneas cada día, y allí va a nacer el amor a Dios, va a nacer el deseo de Dios, y de ese deseo de Dios va a venir todo lo demás. O sea,
Si queremos seguir a Jesús, lo primero hay que escucharle. Hay que escuchar. Primero se escucha. Fides ex auditu. Entonces, el que me esté escuchando ahora, no importa que sea ateo desde hace 3 generaciones en su familia, que sea comunista de la más vieja escuela, que nos esté escuchando el masón del 5º grado de la 8ª logia, lea el Evangelio como si nunca lo hubiera leído, como si fuera la primera vez que escucha allí al Mesías bajado a este mundo. Y de allí nacerá el deseo de orar, nacerá el deseo de confesarse, el deseo de tantas y tantas cosas. Es que son tantas, pero la raíz de todo, por decir una sola cosa, lean el Evangelio. Y como nos decía Juan Pablo II, nuestro Papa, y sí de Benedicto XVI, que no tengamos miedo, que todavía hay esperanza para darle la vuelta al calcetín, que te digo, que el mundo lo vamos a salvar porque el demonio no va a poder, si nosotros queremos. Hemos de poner esta voluntad de querer, porque sí que podremos. Muchas gracias, Padre Fortea. Estamos encantados de que esté aquí. Seguiríamos, volveremos otra vez. Y yo espero que usted también esté contento de que se sienta bien en esta casa. Por supuesto. Esto es lo que deseamos y esperamos verle otra vez. Muchísimas gracias, Padre Fortea. Gracias a todos vosotros, telespectadores, porque esta entrevista va a tener eficacia y va a llegar, no solamente va a llegar a España, sino que va a llegar a América. Yo creo que siempre podemos agradecer esta entrevista y siempre nos acordaremos mucho de usted. Muchísimas gracias.